Martínez, que tuvimos el placer de encontrarnos en Transportes Monroy Schiavone, cuando era coordinador del servicio médico de TMS. Y bueno, platicando con el doctor acerca de algún tema que tuviera que ver con tanto con salud ocupacional como con cuestión, por ejemplo, de control de adicciones, el doctor me sugirió un tema, la verdad, muy de actualidad, muy interesante, que son las consecuencias del COVID, de esta pandemia, ¿verdad? Que nos cogió a todos con los dedos en la puerta, verdaderamente, que nadie le esperábamos, nadie hacía una previsión de ningún sentido, pero creo que todos hemos tenido alguna pérdida que ver con todo esto, ¿no? Entonces, de manera directa nos habrá llegado algún conocido, algún amigo, algún familiar, pero creo que incluso la cuestión de las secuelas no las tenemos suficientemente conocidas, ni estudiadas, ni preparados tampoco para hacer frente a ellas. Y bueno, el doctor nos hace la propuesta de este tema justamente para acompañar multienfoque de este problema. Nos acompañan también la psicóloga clínica Marta Angélica Aces Casillas, como ya dijimos, el doctor Juan Tiburcio Martínez Arrazola, el licenciado Jaime Rafael Valdés Mesa y el maestro Francisco Javier Palomares Hilton, los dos hablando un poco desde el punto de vista legal y las consecuencias que trae, sobre todo en el régimen del Seguro Social. Sin más, les damos la más cordial bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación y les cedemos los micrófonos a los ponentes. Muchas gracias. Gracias. Pues Paco, inicia la plática. Claro que sí, Juanito, muchas gracias. Pues buenas tardes, bienvenidos a todos. Efectivamente, este es un tema que nos atañe a todos y que pues, nos tiene de cabeza a todos como humanidad, no solamente como sociedad de un país, de una ciudad. Pues todo el planeta estamos conviviendo, padeciendo el mismo problema. Y esto tiene muchas implicaciones. Por eso es que nos juntamos 4 profesionistas de diversas ramas, porque definitivamente es algo que se tiene que abordar desde un punto de vista de diferentes aspectos, multidisciplinario. Entonces, realmente mi área de especialidad es el derecho del trabajo y también lo hemos analizado desde ese aspecto. Sin embargo, ahorita por cuestiones de tiempo y porque la visión, la finalidad de la audiencia va más encaminada a los temas médicos, serán precisamente los médicos quienes más a profundidad aborden el tema y necesariamente los efectos en la seguridad social. Con el gusto de iniciar esta plática, me permito darles los antecedentes que los vemos en esta lámina. Se condensan los puntos básicos. El 23 de marzo del 2020 se publica en el Diario Oficial esa declaración de emergencia sanitaria que emite el Consejo de Salubridad General, que aquí hay que hacer un paréntesis. 2 datos importantes. 1, fue el primer acto que emite el Consejo de Salubridad General, que de hecho la mayoría no teníamos idea de cómo realmente estaba integrado ese consejo. Sin embargo, por fin apareció y lo ejerce de esta manera. Por otro lado, ¿por qué fue emergencia sanitaria? La Ley Federal del Trabajo prevé la contingencia sanitaria. La contingencia sanitaria hubiera tenido como consecuencia legal la suspensión de las relaciones laborales. Para evitar eso, lo hicieron como emergencia sanitaria. El error que cometieron es que fue emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor. Al agregarle esas causas de fuerza mayor, pues ya incurrieron en otra causal también prevista por la Ley Federal del Trabajo para poder suspender las relaciones de trabajo. Entonces, bueno, eso generó un caos que ya ha sido superado de algún modo de manera práctica, más no jurídica. No se han resuelto los planteamientos al respecto, porque las autoridades también suspendieron sus labores. Posteriormente, al día siguiente, 24 de marzo del 2020, en el Diario Oficial
se publica el acuerdo que establecen las medidas preventivas que deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos de salud. Aquí recordemos que es cuando se implementaron las medidas de que a todo el personal vulnerable se tenía que mandar a su casa, no podía seguir trabajando, y es cuando se implementaron también la clasificación de empresas esenciales y no esenciales. Que esa clasificación después fue modificada en 3 ocasiones, se fue ampliando un poco el espectro, pero fue desde ese momento que se hizo esa clasificación de empresas. El 29 de mayo del 2020, en el Diario Oficial de la Federación, se publica un acuerdo emitido por la Secretaría de Economía, un acuerdo conjunto, Secretaría de Salud, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el IMSS, sobre los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas, lo que se denominó nueva normalidad. Es donde se impusieron las obligaciones de estar aplicando gel en la entrada, revisar la temperatura, las barreras físicas, tratar de evitar que se encontraran frente a frente en un flujo, en un tráfico peatonal las personas. Y obviamente se impusieron muchas cargas para los patronos. Fue hasta el 8 de enero de este año, 2021, que se publica en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que emite el Consejo Técnico del IMSS, mediante el cual se reconoce al COVID como un riesgo de trabajo. Entonces, a partir de aquí se abre un parteaguas muy importante y lo podemos medir desde 2 espectros. Uno, la fecha, 8 de enero. Otro, 133,000 muertos para ese momento. Esto es, tuvieron que pasar toda esa cantidad de decesos para que se llegara a esta determinación. Y obviamente, como todo, surge la pregunta, ¿y esto tiene aplicación retroactiva en beneficio de la persona, sí o no? Un poquito más adelante, el licenciado Jaime Valdés va a abundar en este tema. Entonces, dentro de mi presentación, de mi inicio, hasta aquí llego. Le cedo el uso de la palabra al doctor Juan Tiburcio Martínez. Gracias. Muy bien, muy buenas tardes. O sea, ya vemos que todo esto tiene una implicación, pues no nada más desde el punto de vista salud, sino también desde el punto de vista jurídico para todas las empresas. Entonces, vemos que a finales del año 2019, precisamente empezó esto allá en China y se ha expandido por todo el mundo hasta llegar a nuestro país. Se denomina SARS por la cuestión del síndrome respiratorio agudo severo del coronavirus tipo 2. Y se le llamó COVID-19 precisamente porque se identificó el virus a finales de noviembre del 19. Y como sabemos, pues ha ido expandiendo primero en Asia y después fue en Europa, llegando hasta nuestro continente. Primero en Canadá, Estados Unidos, y luego llegó a México y a final de cuentas se diseminó por toda América Latina. Tenemos diferentes cepas, o sea, cabe hacer la mención, ¿qué es el coronavirus? Todo el mundo nos preguntamos, ¿qué es el coronavirus? ¿Por qué nos está provocando tanto problema? El virus lo podemos definir propiamente como un parásito intracelular, no es un ente vivo. Para poder estar reproduciéndose requiere estar dentro de la célula. Lo que le da protección, el virus tiene un material genético, el famoso DNA y el RNA. Entonces, este virus tiene el tipo RNA, que al meterse a la célula hace cambios, se empieza a reproducir, provoca inflamación y va provocando el daño. Lo que le da protección a este virus es una cápsula de proteínas y que tiene picos y que parece una corona. Por eso ahí el nombre de coronavirus. Se habían detectado al principio 4 cepas, 4 familias de virus. Primero, tenemos que decir, este tipo de virus ha vivido con nosotros durante mucho tiempo y nos provocaba gripa. Pero específicamente el COVID-19 era una cepa que vivía en los animales.
Zoológicamente no hay una infección de los animales al hombre ni del hombre a los animales, por lo que hubo una mutación y entonces fue capaz el virus del famoso murciélago y además de un oso hormiguero de poder entrar al cuerpo humano y empezar a causar el daño. Por eso se llama COVID-19. Y de ahí se identificaron cepas. ¿Qué son las cepas? Son las familias que nos pueden causar daño. La cepa L, la cepa S, la B y la G. Posteriormente se diseminó por el mundo y empezó a haber mutaciones y tenemos una cepa GR que fue en Europa y GH que iniciaba en África. Estos eran los tipos de virus que teníamos. En México tuvimos 2, inicialmente no habíamos tenido problema, fue los que casi durante todo el año tuvimos con nosotros. ¿Qué fue lo que nos está provocando todo esto? Al ingresar el virus en nuestro cuerpo, generalmente por las vías respiratorias, de ahí el uso del cubrebocas y de la careta para proteger el ingreso de este virus, al ingresar nos provoca una inflamación desde la nariz hasta los pulmones. Una inflamación a ser muy severa, que lo que nos lleva hacia la muerte, provocándonos unas neumonías atípicas y al momento de que entra ya en el pulmón y nos provoca todo este daño, llega el momento en que puede pasar al resto del cuerpo a través de los glóbulos rojos que pasan por el pulmón para oxigenarse. En un momento determinado, el virus provoca que se rompa el glóbulo rojo, el cuerpo lo toma como si fuera un sangrado e inicia toda una serie del sistema de coagulación. Es por eso que se forma la trombosis. Al avanzar la infección, puede llegar al corazón, puede llegar a los pulmones, al cerebro, a los riñones, al hígado, y esto es lo que nos está causando pues grandes daños y la limitación de las personas. Cabe mencionar que el virus en un momento determinado puede ser asintomático, la infección es muy leve, y esto es debido a que la persona tiene un sistema inmune suficiente, capaz de poder mitigar las reacciones que tiene el virus. En otro caso, tenemos a las personas de riesgo, como son las personas diabéticas, los hipertensos, las personas inmunodeprimidas, gente que tiene problemas con el VIH, problemas que tienen con cáncer y les están dando quimioterápicos o también la radioterapia. Eso compromete la inmunidad de las personas. Los obesos, las personas que fuman también se ponen en riesgo. Y obviamente las personas que tienen algún padecimiento crónico pulmonar, que esto debilita. Y así es como nos va aumentando todo el daño hacia todo el cuerpo. Y nos lleva, perdón, hay personas en que reaccionan favorablemente, se tardan 10 días y se sienten bien y se pueden reincorporar. Pero hay personas que pasan los 14 días y ahora sí cumplen la famosa cuarentena. No nada más los 14 días, se van hasta un mes, mes y medio. Y estas personas tienen una larga exposición y daños que tienen en el cuerpo al estar en el hospital. El momento en que se le intuba, el momento en que están inmóviles en la cama, esto nos va provocando daños. Una vez que se les da de alta, han mejorado y afortunadamente salen del cuadro, nos pueden quedar secuelas. ¿Cuáles son las secuelas? Las secuelas, pues generalmente nos queda una debilidad generalizada, nos empieza a afectar propiamente nuestro metabolismo y las personas que tienen, todavía más adelante, por favor. La que sigue. Ahí. Tenemos ahí alteraciones metabólicas, como nuevamente repito, la gente que tiene diabetes son difícilmente controlables por el problema de que pueda llegar al corazón o pueda llegar en las arterias y que se puedan llegar a provocar cierta trombosis, aumenta el problema del control con las personas hipertensas
o se puede llegar a generar una trombosis importante. ¿Qué es una trombosis? Son los coagulitos que se forman dentro de las arterias y de las venas y que me tapan las arterias. Las arterias son las que llevan la sangre limpia, por decir algo, que llevan el oxígeno y los alimentos hacia nuestras diferentes células. Si se tapa, pues nos va a llegar a provocar lo que es un infarto en el corazón, un infarto en el cerebro, un infarto en el intestino, en el hígado, en los riñones. Y de ahí pueden quedar secuelas muy importantes. Las menos que nos puede quedar, pues es un dolor de cabeza, un problema de debilidad generalizada, la sensación de falta de aire. Esas son las mínimas secuelas. También los otros tipos de secuelas son el déficit cognitivo, como que no aprenden fácilmente, como que lo que sabían se les está olvidando. Tienen cuadros de ansiedad, de amnesia, de depresión, desarrollan un estrés postraumático, situación que va a tocar más a fondo la psicóloga. Tenemos problemas en el corazón, como estamos hablando, un tromboembolismo venoso, nos causa una inflamación en el corazón y en la envoltura que cubre al corazón, que se llama pericardio, nos provoca pericarditis, nos provoca arritmias cardíacas, nos puede provocar un riesgo de una trombosis cerebral y un infarto en el corazón. A nivel muscular, pues nos provoca debilidad muscular, nos provoca pérdida de la masa muscular y reducción de todos dolores articulares. En los pulmones, pues nos causa disnea, es la falta de aire, que simplemente el agacharnos, amarrarnos los zapatos, nos está faltando el aire. Nos provoca, por la inflamación que provoca el virus, el coronavirus, fibrosis pulmonar, y esto no deja que esté funcionando adecuadamente y queda una restricción muy importante. Ojo, aquí es una de las primeras secuelas que pueden ser calificadas como secuela de riesgo de trabajo, como una enfermedad de trabajo, ahora con las modificaciones del Seguro Social. Nos provoca alteraciones en la perfusión, siempre van a estar oxigenando menos. Ahora se han puesto de moda los famosos oxímetros. Vemos que hay personas que ya tienen 85, 84 de oxigenación, está comprometida esa oxigenación. En problemas renales nos llega a causar una insuficiencia renal. Otra alteración, otra secuela que puede ser calificada como una enfermedad de trabajo. Y alteraciones hepáticas. En la piel nos va a provocar erupciones, o sea, nos van a provocar pequeñas vejiguitas, puede provocarse unas ronchitas y urticaria. Esto generalmente asociado con el cuadro que está sufriendo la persona. Por el tiempo que están inmovilizados, nos van a llegar a causar unas úlceras muy importantes en la columna, en la cadera, en los talones. Nos va a causar, en general, un problema para pasar los alimentos o pasar el agua. Muy bien, pues todas estas son las secuelas que nos va a dejar esta enfermedad y que ahora con esto del día 8 de enero, que está haciendo su modificación el Seguro Social para poderlo calificar como una enfermedad de trabajo, el artículo 513, el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo es la tabla donde nos clasifica las enfermedades de trabajo. No hay algo específico que nos diga que es por coronavirus, pero sí es algo que nos habla de las virosis. Y de las virosis, en la fracción 136, pues nos habla de las diferentes que nos puede causar alguna enfermedad. Esto en la ley se habla por similitud, ya que no es específico para poderlo calificar. De la piel, la fracción 62, y otras enfermedades endógenas vienen en la fracción 161. Para poder saber en un momento determinado el porcentaje por el cual sería evaluado esta persona, nos tendríamos que ir a la tabla del 514, del artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo, pero con previos estudios para saber
qué tanto está afectado y poderle dar una evaluación. Bien, si tienen alguna pregunta, alguna duda, con gusto. Si no, le cedo la palabra a la psicóloga Marta Aces. Muchísimas gracias, Juan. Pues bien, si pasamos, muchísimas gracias, acá. Bien, la participación que les quiero brindar es en relación a la importancia de la calidad de vida, el trabajo y lo que COVID está haciendo con nosotros. Realmente sabemos que el trabajo es una manera de entrar al mundo de la salud, de la estrategia, de darnos un entorno y un contexto. Pero cuando una situación como la actual que estamos viviendo y que nos genera tanto impacto, obviamente va a desbalancearse esto que llamamos trabajo y que es una motivación de vida para todos. Y al estar impactando de esta manera, pues evidentemente la relación con todas las personas que nos rodean y la vida personal se ven profundamente afectadas. Ya el doctor nos hablaba de todos los aspectos físicos, de todos los puntos pues muy claros de estas síntomas que se dan. Ahora bien, las siguientes, si son tan amables. Si nos vamos a lo que viene siendo una visión general de lo que es la salud mental, la OMS nos regala esta visión, esta determinación. Y por lo mismo creo que es muy importante que lo fuerza y que puede unificar y homologar estos criterios. Todo lo que nos impacte en el trabajo, creo que nos podemos apoyar sobre esta definición muy clara. La que sigue. Bien, ahora, si entramos a qué es lo que se manejó de impacto, pareciera que lo que pegó mundialmente fue la cuarentena. Y de ahí se han dado una serie de cambios y de impactos en la vida, desde esta parte que mencionaba profesional hasta la vida de la familia y de la persona. Se establece que después de 72 horas que cualquier ser humano tiene una privación hacia lo usual, hacia sus espacios, hacia movilidad, empieza a tener efectos negativos. Entonces, bueno, si hablamos de un lapso de tiempo que ahora nos pareciera, vaya, chiquito, insignificante, todos los problemas dentro de lo que viene en este paquete están siendo muy claros con la falta de interacción que tenemos o cómo esta interacción se está viendo afectada. De ahí que el tener síntomas que se nos estén volcando a esa frustración, a un aburrimiento, a que puede venir también en México y desgraciadamente en otras culturas que tienen situaciones de violencia muy fuerte. Y entonces la salud mental se ve impactada de una manera directa. Y de ahí que también se impacte a la salud física, porque bien sabemos que una persona que cualquiera nos pase, tenemos este tipo de situación psicológica, emocional, vamos a tener los trastornos de sueño, vamos a tener los trastornos de alimentación, de interacción, de concentración, en fin, se viene toda una derrama que dentro de un sistema neurológico, porque entra el virus, obviamente nos va a afectar, pero si a esto aunamos una situación donde no podemos tener nada que nos dé la contención de interacción, empiezan a ser las cosas muy delicadas. De ahí que, la que sigue, por favor, tendremos que pensar en los impactos específicos en el mundo laboral. Los que hemos detectado son varios, pero quiero hablar de los que están muy determinados y que yo diría, y siendo así como muy empáticos, todos hemos vivido. Lo primero es que me da miedo a contagiarme. Me cuido mucho, mi cubreboca, no me expongo, mis manos constantes lavados, pero el miedo a estar contagiados es una realidad si asistimos a espacios laborales, ¿sí? De ahí que, si me contagio, qué incapacidades físicas y cómo esto va a repercutir con las actividades laborales. Otro punto que estamos detectando con mucha frecuencia es que la gente pregunta, ¿y me van a despedir? El territorio aquí es de mis amigos abogados, de todo lo que marca la ley, todo lo que se explica, pero que está ahí ese miedo intrínseco de, y con esto me darán las gracias, es un factor que hace que si asiste la persona a trabajar, ya no va a hacerlo con calidad. Muchas veces las herramientas, porque no se trata de enumerar, sino también me gusta hablar de las herramientas, podríamos pensar es
que los departamentos de recursos humanos, que los departamentos que tienen cercanía con todo el equipo laboral, les hagan saber que nunca sería el objetivo despedir, sino que sería proteger y por lo mismo apegarnos a las normas que se nos están asignando por medio de las autoridades. Otro de los grandes miedos es, yo voy a trabajar, me trato de cuidar al máximo, pero ¿qué tal si yo llevo el virus a la casa y entonces voy a enfermar a mi familia? Y obviamente, con el tiempo, como se ha desarrollado la información a nivel internacional, pues sí, estamos claros de los grupos vulnerables, pero también se ha detectado que aunque la persona no sea de ese grupo vulnerable, el riesgo como tal existe. Antes se decía que los niños van a estar pues prácticamente blindados a que no les pasaran mayores cosas y sabemos que ya hay casos complicados con los pequeños, incluso con los recién nacidos. De ahí a que todo mundo podría estar preocupado de si de mi espacio laboral llevo esto. Normas, medidas, cercanía, empatía para explicar qué es lo que se está tomando en cuenta en el trabajo para evitar, ayuda muchísimo. Esa comunicación creo que es básica de parte de la empresa a todo su capital humano, en todos los niveles que estemos ahí involucrados. Miedo a las secuelas. ¿Por qué? Porque lo sabemos, porque como bien decía el licenciado Pablo Ramares, la situación de saber de terceros cómo afecta a diferentes sistemas y puede ser desde lo muscular, lo cardíaco, evidentemente lo respiratorio. Y aquí me gustaría considerar mucho el aspecto cognitivo, porque este va relacionado evidentemente con una conducta y una capacidad intelectual. Se ha descubierto que en casos que llegan a ser muy delicados, tenemos un pico en lo que es sistema nervioso central, todo lo que comprometa al cerebro, y que las secuelas que se van a presentar ahí son de tipo de olvido, son de falta de concentración y en casos extremos se ha detectado falta de aplicación de la intelectualidad. Y esto es muy delicado porque en el medio que estemos, a lo que nos dediquemos, el tener estas deficiencias compromete a todo el sistema laboral. Y evidentemente el miedo a la muerte de un espacio en soledad, de cuando la gente tiene que ingresar a una institución y por las mismas medidas, son temas ya muy manejados y conocidos, preguntan, ¿y si me muero allá, qué va a pasar? Entonces es una carga de sentimientos que sí va a afectar a todas las funciones en el mundo laboral. La que sigue, por favor. Si son tan amables, si me ayudan con la que sigue. Bien, aquí en las repercusiones en el desempeño. La persona va a poder regresar al trabajo, va a tener que nuevamente entender el proceso y los proyectos. Hay gente que nada más se ausenta 2, 3 semanas, un mes, esto es muy variable, y entrar al trabajo y pareciera que qué ha pasado, qué ha sucedido, por más que yo me quise tal vez conectar desde la casa, no es lo mismo a ver qué ha pasado en el medio. Hay veces que es el mentado home office, sí, claro, por supuesto, y aún así la gente nos llegamos a desfasar. Ahora bien, si quedan unas secuelas físicas específicas y en el entendido del giro de los presentes de lo que se está trabajando en esta situación, transporte, bueno, físicamente, ¿cómo vamos a ayudar? ¿Qué tanto se va a rehabilitar la persona y qué tanto esto va a truncar su desarrollo y su desempeño? Porque habrá secuelas que no sean fácilmente salvables. Y esto también es la cercanía, nuevamente insisto, con los departamentos de recursos humanos, con el área médica, sí también con el legal. Y bueno, ¿qué les puedo decir, no? El trabajo que los psicólogos estamos haciendo es mucho de mediación, mucho de evitar mayor conflicto, de mayor ansiedad y lograr que las partes lleguen a un acuerdo de cómo va a seguir esa trayectoria dentro de las normatividades que se establecen por pues, las instancias y las autoridades. Las neurológicas, lo que se ha últimamente visto que funciona muy bien es hacer valoraciones. ¿A qué me refiero? En México tenemos instrumentos para poder medir las capacidades de la persona sin conocer las anteriores. Si yo tengo una persona que tiene secuelas neurológicas, le aplico mi batería psicológica, neurocognitiva, encuentro las áreas de oportunidad a volver a restablecer. El cerebro es muy plástico y cómo acercar nuevamente a su mejor punto a la persona. Esto con gente joven también se tendrá que manejar en cuanto a estudios. Creo que también es importante no dejar al lado la vida familiar y lo que esto impacta, así como es el mundo laboral, ambos están
interactuando. Y luego es muy, muy frecuente el resentimiento que estamos viviendo acerca de los compañeros que se contagiaron. Ha habido casos, tristemente, en donde se está apartando a quien se contagió porque se tiene una serie de estigmas, de tabú, y vemos que es un área de oportunidad amplísima para generar una mejor relación, una mejor empatía en las empresas y trabajar este aspecto con los que no tuvieron el contagio y con los que regresan y se insertan para quitar pues toda esta fantasía de que si todavía trae el virus y de estigmatizar por irresponsable. No sabemos cómo se contagió, nunca lo vamos a saber y nadie podríamos ser justos en juzgar una situación de esa manera. La que sigue, por favor. Ahora, dentro del espacio donde nos desarrollamos, como nosotros con cariño le llamamos el centro, que es el Centro de Especialización en Psicología Clínica y Hospitalaria, dentro de lo que es esta zona Ciudad de México, no estamos exentos, trabajamos también en otros estados, pero quisiera centrarlo en lo que tenemos aquí a la puerta. Es que básicamente hemos encontrado de agosto del año pasado a la fecha estos puntos a trabajar: la pérdida de memoria y concentración, una angustia y depresión generalizada, un agotamiento por aquello de la capacidad pulmonar, como bien decía el doctor, a menos oxigenación, más me voy a cansar, entonces es el miedo de terminaré la tarea, cumpliré bien, porque de por sí ando angustiado por lo que me pasó. Y después se me llegan a olvidar las cosas, pues ahora sí que es un paquete que empieza a hacerse muy grande. El evitamiento social es este rechazo que puede haber tanto de la persona como de terceros ante lo que son esos medios laborales. Y después tenemos un compromiso muy fuerte en lo que es la coordinación de mano-ojo en lo músculo esquelético. Y esto es muy delicado dependiendo de la actividad que la persona realice y debemos de buscar la manera de rehabilitar también de forma muy clara para que pueda restablecerse en todas sus funciones. Un punto en altos mandos que nos preocupa es la toma de decisión. El efecto postraumático viene siendo tan grande, deja tan desconcertada a la persona, lo cuestiona de su vida en general, de las personas queridas que tiene y de cómo esto va a impactar, que definitivamente se trabaja de una manera muy específica ese manejo de la toma de decisiones. La que sigue, por favor. Gracias. Ahora, ¿qué estrategias? Hay muchas. Cada ámbito laboral tiene las específicas. Es muy diferente un mundo financiero, de banco, a una maquila en el norte de la República, a quien se maneje en el agro. Todos los sistemas laborales tienen su cultura. Por lo mismo, yo quisiera generalizar un poquitín. La medida específica, bueno, pues se aplica al giro que se maneje. Y dentro de ello, las opciones que estamos considerando es la flexibilidad en la modificación de los roles. Como experiencias directas, tengo personas que al haberse enfermado y haber mantenido estos turnos que van cambiando, por ejemplo, lo sabemos, repartidores de, vamos a dejarlo así abierto, ¿no? De alimentos. Estas personas, sus roles, se les trata de buscar que lleguen a una buena negociación para que el desgaste que traigan no los angustie porque tienen que manejar de noche. Entonces, ver con el equipo es un trabajo pesado. ¿Cómo podemos, de alguna manera, no exponerlos? Porque si se dispara la angustia, de nada sirvió quitar el virus, porque entonces tengo la pandemia de la conducta y de las emociones, que esa es la que queremos, por mucho ser preventivos, y si ya se dio el caso, controlarla. Ahora, las nuevas tecnologías. Dentro de esta evolución, estas oportunidades que se nos están dando, sobra decirlo, aprendimos y vamos a seguir aprendiendo, van a haber nuevas cosas y ver la parte positiva, que sea una derrama al máximo del capital humano. Se va a redefinir la cultura. La cultura, pues bueno, a final de cuentas se da cuando dos seres humanos nos unimos y si somos 3, 4, la cultura se enriquece. Cada empresa tiene su cultura y con estas situaciones se va a redefinir, porque las decisiones van a ser diferentes, la protección que se va a brindar, el apegarnos a las normas que nos existen, todas las instituciones, hay que tomarlo en cuenta porque esto va a ser un impacto que buscamos que sea favorable
mejorar. Por ahí la muy mencionada norma 035, que tengo el privilegio de poderla trabajar en diferentes empresas, nos ha dado esa visión de hacer evaluaciones finas para que a partir del aspecto de la pandemia se mejoren las prácticas. Capacidad de resiliencia es ya también un concepto que lo tenemos muy del diario. ¿Y qué tipo de resiliencia? Porque a ello diría, resiliencia en general no me gusta. La resiliencia debemos de ser más finos en qué áreas y en qué áreas definitivamente decir, no tengo por qué recibir este impacto constantemente si no voy a crecer. Si la resiliencia es sana, adelante. Si la resiliencia nada más nos va a dejar con golpes, habría que considerar otras opciones. Y ahora bien, la innovación. Parte de que el ser humano esté donde está ha sido la creatividad. Entonces creo que la innovación también nos va a brindar una posibilidad desde nuevos servicios, nuevos productos, y todo el mundo lo está generando. No quiero decir que la gente joven, porque también sería un estigma de mi parte. Encuentro gente madura que está sorpresivamente dándose cuenta que puede hacer cosas que no hubiera concebido y que están funcionando. Sea el área en que sea, hemos visto mucha innovación. Y la cercanía. La cercanía no nada más desde esta tecnología como ahorita estamos compartiendo todos. Yo pensaría que una cercanía también desde lo físico. Eh, Tiene que ser con todos los cuidados, tiene que ser muy ubicada el para qué, el por qué y a dónde nos va a llevar esa cercanía. No nada más es una empatía abierta, sino que hay que focalizarla para que esta de verdad se aproveche. La que sigue, por favor. Y bueno, quisiera dar un pequeño cierre porque el tema es amplísimo, podríamos más y más ahondar, pero la realidad es que estas secuelas en cualquier trabajador van a tener una correlación en su salud integral, situación que sí impacta a la productividad. Si nos vemos muy puestos en visiones administrativas, contables, que son base y estructura para que sigamos desarrollándonos como país también, yo creo que hay que estar muy claros de que hay que trabajar con las secuelas, porque esto es darle vida a nuestra empresa y por lo mismo un empuje para que la gente, el capital humano, se dé cuenta de que está siendo apoyado. Debemos de hacer evaluaciones para que las capacidades que se retomen sean de forma óptima, que no sean falsos compromisos y que entonces cualquier centro laboral pueda crecer con las evaluaciones que hace a su personal de acuerdo al impacto que haya tenido con COVID. Y por lo mismo, pues considerar que el problema es sistémico. No quiero pensar que es un problema de la empresa, de la institución, del centro laboral, ni del trabajador en su familia, sino que es un ir y venir. Yo siempre he dicho que es fácil decir, que el problema lo dejo en casa y que llego a casa y se pasó. Sí y no. Uno tiene una sensación de compromiso, entonces le vendrá a la cabeza. Que sea de una manera propositiva y de crecimiento el pensar en el trabajo en casa, aunque uno sigue todo el día en el casa, está bien. Es como yo no puedo dejar de pensar en una situación familiar mientras estoy trabajando, porque eso no es de humanos. Entonces, entenderlo, darle sus cargas y sobre todo entendiendo la cultura de la empresa, cómo vamos a poder cuidar todo lo que se viene, porque la realidad es que esto todavía los psicólogos, me responsabilizo por lo que digo, pensamos que tiene un tiempo prolongado a seguirse desarrollando y que hay que ser muy creativos, muy cuidadosos y muy respetuosos con nuestro capital humano por el bien de todos. Agradezco y cedo la palabra. Gracias, buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí se escucha muy bien. Muy bien. Gracias, gracias. Yo ofrezco primero una disculpa. Ando fuera de la ciudad y estoy conectado nada más con mi teléfono celular, pero aquí dispuesto a platicar un poco con ustedes. Soy su servidor Jaime Valdés y bueno, todo lo que ustedes han venido escuchando, sobre todo con la explicación inicial del maestro Palomares, pues es la base legal que ha venido manejando la autoridad federal, entre ellos desde luego el Seguro Social, y con lo que ustedes escuchan del doctor Juan Martínez y la psicóloga Marta Aces, son propiamente todo de lo que nos debemos estar cuidando ahora
con la mecánica que va a seguir el Seguro Social a partir de su publicación que determina que va a calificar como enfermedad de trabajo el padecimiento del coronavirus, pero no solo eso, desde luego los lamentables fallecimientos por coronavirus y además las secuelas que se tengan del coronavirus. Eso va a ser dramático para las empresas. ¿Por qué? Porque evidentemente, aunque hay otras acciones que está tomando el Seguro Social, esta es la más importante. ¿Qué va a ocurrir en la práctica? Bueno, no hay una retroactividad, no para la empresa, para que la castiguen antes de la publicación, pero sí va a haber un problema porque el trabajador ha abierto este panorama con el Seguro Social. Ya de hecho, el IMSS viene manejando protocolos para inclusive comunicarse, porque ellos tienen toda la información, comunicarse con las familias de quienes lamentablemente perdieron la vida por el tema de COVID y están comenzando a llegar ya a las empresas los requerimientos de información para saber cuál era el estatus del trabajador. Voy a ejemplificar. Si lamentablemente tenemos un trabajador que, bueno, por su condición, pues falleció, pero que era de los trabajadores que estaban en casa también porque tenía una condición de salud y era vulnerable, bueno, pues no tendríamos nada de qué preocuparnos. Nos van a decir que o es un fallecimiento que no se va a considerar como riesgo de trabajo porque no le ocurrió al trabajador en ejercicio o con motivo del trabajo. Pero ¿qué va a ocurrir con el trabajador en el caso concreto de ustedes que son transportistas? Que el señor, pues lamentablemente, como hasta hoy, que sabemos muy poco del virus, no tenemos nosotros noticia, ni podemos establecer, ni el seguro lo va a lograr, poder justificar el momento y el lugar del contagio. Pero para el esquema que está manejando el Seguro Social, si el trabajador es previos al contagio, el padecimiento o la muerte, será suficiente para que el Seguro Social lo califique. ¿Cuáles son las medidas inmediatas que todas las empresas deberían estar tomando para tratar de evitar la calificación de la enfermedad de trabajo COVID-19? Bueno, primero, ya lo había mencionado Liceo Palomares, pues el tema de cumplir todos los protocolos sanitarios que el Seguro Social nos hizo de conocimiento, es decir, nosotros y las empresas necesitamos tener un protocolo cumplido, pero que no quede un poco al arbitrio del cumplimiento. Voy a poner un ejemplo. Entiendo que todos ustedes, bueno, pues compran el gel antibacterial, bueno, pero tienen una factura, pero ¿por qué no hacen una carpeta? ¿Por qué no toman fotografías? ¿Por qué no toman la foto de 2, 3 trabajadores cuando están consumiendo el famoso gel? ¿Por qué no toman fotos en los baños donde están las toallas higiénicas? ¿Por qué no toman fotos de los tapetes, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos justificarle a la autoridad, en este caso, que eso es lo más lamentable, vamos como patrones a tenernos que ir a pelear con una autoridad que no es autoridad laboral, que no es autoridad de seguridad social, sino que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces tenemos que crear en este juzgador una duda razonada de que si nosotros como empresa cumplimos con todos los protocolos que nos impuso el Seguro Social y las secretarías correspondientes, pues sí, el trabajador lamentablemente se infectó, pero no pudo ser en la empresa porque, pues bueno, yo cumplo con todos los requisitos. Este tema va a traer como resultado que para la siguiente anualidad, a muchas empresas se les dispare la prima de riesgos de trabajo. Y créanme, no sería tanto el conflicto si se disparara por solo un año. Si llegaran con ustedes a cualquiera de sus empresas y les dijeran, mira, tuviste 20 trabajadores infectados y 3 murieron y bla, 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 pues no pasa nada, hombre, va a ser un punto porcentual por un solo año. Pero lo difícil va a ser el tema de las secuelas, porque primero van a calificar esto y después, como ya nos han explicado, el trabajador puede tener secuelas 1 año, 2 años, 3 años. Hoy se le presenta una, mañana otra que puede ser del orden físico, otra que puede ser del orden emocional. Entonces, probablemente el riesgo de las empresas no se limite a tener un incremento en la prima por una sola anualidad, sino por 3, 4 o 5 anualidades. ¿Esto qué va a representar? Que lógicamente se van a tener incrementos en la rama de aseguramiento que van a ser muy costosos para las empresas. ¿Qué tenemos, digamos que en contra? Y no es como resultado de todo lo que estamos platicando, esto lo traemos arrastrando desde el 2018, que la Suprema Corte de Justicia, la segunda sala de la Corte,
determinó que los formatos que ustedes como patrones conocen, los ST3, ST7, ST9, dice que no son actos definitivos que por sí mismos y por su sola emisión y notificación le estén deparando perjuicio al patrón, que solo le deparan perjuicio cuando el Seguro Social los considera para incrementar la prima de riesgos de trabajo y que no los podemos, por tanto, impugnar de manera individual, solamente cuando el seguro incremente la prima. ¿Qué significa esto? Que si para la siguiente anualidad a ustedes les llegan calificaciones de lo que estamos comentando, les van a llegar en marzo, en abril, en julio, no la podemos impugnar. Nos vamos a tener que esperar hasta el mes de marzo de la siguiente anualidad y con una mecánica específica legal que tiene que armarse para poder impugnarlo. Y entonces se va a tener que impugnar junto con la propia resolución de rectificación de prima, si no, no podemos entrar al litigio. Y esto nos obliga, insisto, a revisar de manera muy puntual, caso por caso, para saber qué es la conveniencia, si vamos al juicio o no vamos al juicio. Y en función de esto, entonces, lo peor es que la segunda sala de la Corte dice que estos documentos solamente son de carácter meramente administrativo y que no tiene por qué emitirlos el Seguro Social debidamente fundados y motivados. Entonces podríamos pensar que todo lo que nos digan en esos documentos pues son la verdad absoluta. Y entonces ponen al patrón contra la pared porque no va a tener defensa. Sí la hay, desde luego, simplemente que son estrategias legales que tienen que irse armando en función de la problemática misma de cada empresa. Y tenemos que hacernos de todos los recursos legales, entiéndase pruebas, como son esa carpeta de la que estoy hablando para poder justificar el cumplimiento de todo el protocolo médico y sanitario que nos vinieron impusiendo las autoridades. También tenemos que acreditar la capacitación a los trabajadores, el cumplimiento de la norma 035 y al final tendremos que ofrecer una prueba pericial médica que pueda justificar con la pregunta clave que se le tiene que hacer a nuestro perito y al propio perito del Seguro Social, si puede determinar el momento y el lugar del contagio. Evidentemente que esto es imposible y el Seguro Social está fundando mucho el éxito de esta posibilidad de la calificación en el contenido del artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, que es de aplicación supletoria a la del Seguro Social y que establece que ante la duda en la aplicación de un artículo, de un beneficio para los trabajadores o patrón, pues se tiene que favorecer en todos los casos al trabajador. Entonces, al final ustedes lo verán, dirá el Seguro Social fundado en el artículo 513, 514 y 18 de la Ley Federal del Trabajo, pues te lo estoy calificando como enfermedad profesional. Entonces, tenemos que ir armando las estrategias porque lamentablemente van a pasar varios años, no solo de impacto económico para las empresas, sino de tener resuelto el fondo del asunto, porque los amparos no se van a resolver de manera inmediata. Vamos a los juicios de nulidad, vamos después a los amparos y después de 2 o 3 años vamos a tener la resolución de la Corte para decirnos si lo que está haciendo el Seguro Social es correcto o no. Por lo tanto, hay que ir planeando cómo vamos a defender estas abatidas que va a tener el Seguro Social, que ya las está iniciando, está visitando algunas empresas para solicitar información. Ellos tienen todo la información base y entonces a todos aquellos, y solo ejemplifico con porcentajes, a un cliente en particular tiene promedio de 50 agentes que fueron contagiados, que los atendió el Seguro Social. Claro, es un universo de 3,000 o 4,000 gentes, pero con 50 ya le cayó la primera visita del Seguro Social. Hicieron el recorrido, quisieron saber cómo estaba la empresa, etcétera. La libramos porque pudimos justificar de momento que tenemos los protocolos armados tal como lo exigió la autoridad. Y hay algo importante que debo comentar. El reglamento de servicios médicos, de prestaciones médicas, perdón, del Seguro Social, establece en un artículo expreso que el Seguro Social, cuando va a calificar una enfermedad profesional o es conocedor de la misma a través del dictamen que el médico genere para el trabajador, debe acudir al centro de trabajo, debe hacer una investigación y determinar justamente cuáles son los elementos que dieron origen a esta enfermedad, pues para evitar mayores contagios con los trabajadores. Esto que supongo el Seguro Social no lo va a cumplir,
¿Y por qué supongo? Porque es la experiencia, y que aunque vaya, ojalá lo hiciera, porque no va a poder justificar el momento y el lugar del contagio de nuestros trabajadores. No se puede considerar, si la autoridad no toma en cuenta, la vida familiar y social del trabajador, el que se transporta en el metro, en la famosa pecera, donde hay contagios todos los días, etcétera. Y por eso digo que tenemos que crear al final del camino, una vez que empiecen las defensas jurídicas, pues la duda razonada en el juzgador de que no es posible determinar el momento y el lugar del contagio, y que no es posible, por lo tanto, que el Seguro Social puede estar calificando ni el padecimiento, ni el fallecimiento, ni las secuelas por COVID-19 como enfermedad profesional, porque todo esto, la realidad, los que andamos en el ambiente, pues lo vemos no como efectivamente un beneficio o algo de justicia para el trabajador, sino que el Seguro Social pues necesita recaudar lo que ahorita ha venido gastando, y subir la prima de riesgos de trabajo de todas las empresas en México va a representar una tonelada de dinero que el Seguro Social quiere meterse al bolsillo. Entonces deben estar ustedes muy, pero muy pegados con el médico, con el especialista en los temas de psicología, la parte legal, y armar los paquetes necesarios para ir solventando lo que mañana necesariamente va a llegar en función de calificaciones de las que estamos platicando. Entonces, si tienen alguna pregunta, digo, hay más temas, pero dado el tiempo, bueno, este es el más importante, los temas de Seguro Social. Me quedan 2 minutos únicamente, y solo abundaría en el caso de que ustedes, por favor, sobre todo que es un tema muy especializado que tienen con el tema del transporte, entre otros esquemas, el Seguro Social, a través de esta administración, está estudiando la posibilidad de dar por terminados los convenios con Canacar para el caso del pago de cuotas, que también les patronales, porque dice el Seguro Social, la bandera es, a ver, tu trabajador, conductor, pues gana el doble de lo que tú me estás cotizando, y lo estás dañando, empresa, porque cuando él tiene una prestación inmediata, como es el pago de una incapacidad por enfermedad general o por riesgo de trabajo, en realidad no recibe lo que el señor porcentualmente gana como salario. Por lo tanto, están analizando, todavía no se sabe si lo logren o no, pero están analizando la posibilidad de dar por concluidos este tipo de convenios que se tienen también con otro tipo de trabajos especializados, porque dice el Seguro Social que lo que necesita es dinero. Su bandera es, soy el Robin Hood, necesito proteger a los trabajadores, pero en el fondo, desde luego, pues es el tema recaudador, porque ustedes, si leen la ley del Seguro Social, pues básicamente el artículo 9, pues ahí nos dice que es de carácter fiscal. En realidad no hay mucho que verle en el papel de que el Seguro Social quiera proteger a los trabajadores. Lo que se necesita es dinero, hay que recaudarlo, y esta es la manera en que el Seguro Social le está cayendo el tema. Vamos a sufrir mucho, vamos a tener que pelearnos con el Seguro Social, y entonces lamentablemente este es el escenario que se presenta hoy, no solo para la industria del transporte, para todas las empresas en México, pero ustedes son unos de los más vulnerables en razón de que sus trabajadores pues constantemente pues salen a la carretera, están en lugares pues, que ni conocemos, y ahí es donde el Seguro Social, la Secretaría del Trabajo y la propia autoridad en su momento, ante quien nos estamos defendiendo, pueden tener la duda razonada en contrario y decir que sí se le debe calificar al trabajador. Entonces, bueno, de mi parte hago estos comentarios y quedo listo por si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Ahora sí abrimos la sesión de preguntas y respuestas, si son tan amables. Por ahí en el chat veo que escribieron, aunque ya también dio una respuesta por aquí el doctor Juan Tiburcio, no sé si quiera como ahondar más en ello, pero la pregunta era... son las de Total Play. Pero la pregunta era, ¿la realización de pruebas rápidas que se realizan a los trabajadores es funcional o no para detectar COVID? Sí, son funcionales, sobre todo las personas que lo sepan hacer, ya sea el médico o la enfermera. La situación de esto es que hay que cubrir los requerimientos sanitarios para poderlos hacer en un lugar aislado y la persona que lo va a realizar con toda la protección, su traje Tyvek, su cubrebocas, su careta y usar doble guante para evitar problemas.
y sobre todo, en algún momento determinado, ahora hay que dar de alta el consultorio de las empresas ante COFEPRIS para evitar que haya una sanción. Y bueno, aquí hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a decir al momento de dar de alta ese consultorio. Específicamente la respuesta a que si son funcionales, sí son funcionales. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. Roberto Gerber, de Transportadora CEMOG. Adelante, Roberto. Buenas tardes. Yo tengo una duda. ¿Hay algún tipo de test, algunas pruebas que se puedan realizar a las personas que se tengan que reincorporar a las labores para tener para cerciorarse de que estén emocionalmente o psicológicamente aptos? ¿Alguna prueba que pudieran recomendar para que se puedan reincorporar las personas trabajadoras? Hola, ¿qué tal? Sí, definitivamente tenemos los instrumentos para determinar el estado específico emocional que la gente desarrolló por este tipo de problemática. Dependiendo de muchas circunstancias como la edad, el nivel educativo, y es más, yo considero que hay que tomar en cuenta también la zona geográfica. Es muy diferente aplicar una de estas pruebas a una persona del norte, del centro, al del sur de la República. Sí, sí se tienen, sí las aplicamos. No es que no te quiera dar los nombres como tal, es que no se puede tener acceso a estas herramientas porque los lugares donde se obtienen deben de ser autorizados y tener la cédula de especialista para que éste la puedan vender. Y después de la aplicación, el de interpretación, porque no es una prueba y ya, sino que se tienen que tomar muchos factores. Pero de que existe este instrumento para poder determinar cómo se encuentra la persona, por supuesto que sí lo hay, lo estamos ya trabajando a través de lo que sería la prueba per se, la entrevista clínica, el puesto a desarrollar, para hacer todo un conjunto de elementos y la decisión se tome totalmente bien fundamentada. Ok, muchas gracias. Entonces yo podría canalizar a los trabajadores que se pueden incorporar a labores con un profesionista, con un especialista que tenga acceso a estas pruebas. Sí, y todo el entrenamiento sobre la Secretaría del Trabajo que se nos da para poder hacer esta homologación a situaciones laborales, porque es una situación que tiene dos vertientes, lo que es la parte clínica y lo que es la parte laboral. Si nos quedamos nada más en la parte clínica, no perdemos ahí un poco de espacio en lo laboral, pues sí. Entonces, claro que sí se debe de manejar, pero tomando en cuenta estas dos partes para dar el equilibrio del reporte que se debe de emitir, porque no me dejarán mentir los abogados y el doctor. Todo esto debe de ir en un expediente y debe de ir muy fundamentado también con la experiencia de quien emita dicho reporte. Ok, muchas gracias. Antonio, tiene la mano levantada. Antonio, adelante. No es específicamente de COVID, pero bueno, lo ha provocado la cuestión del teletrabajo. ¿Sí? La parte más compleja que yo tengo como director es conseguir, ¿sí?, que los compañeros de trabajo se pongan la camiseta, ¿sí? Entonces, estoy en contra del teletrabajo como tal, ¿sí?, porque creo que eso genera, ¿sí?, el no estar en el equipo, no estar en el conjunto, que tenga más dificultades para esa mentalidad que estoy buscando con ellos. Y bueno, la pregunta es para la psicóloga, ¿sí?, ¿qué opina respecto al teletrabajo, ¿sí?, y ese amor a la camiseta? Muchas gracias, Antonio. Sí, gracias, Rocío. Son puntos muy interesantes los que estás planteando. El entender el amor a la camiseta lo podemos ver como la identidad, como la tengamos establecida dentro de la cultura de la empresa. Y esta identidad ya definida, ya bien establecida, es el compromiso de trabajar a distancia o presencial.
como todo, habría que ser muy claro de qué funciones sí pueden llevarse y el nivel de madurez y de compromiso que también tenga el trabajador. A quién va a reportar y cómo va a ser esta nueva supervisión, porque el reto que tenemos es que debe de haber una supervisión. No debemos de confundir que hacer home office es así como yo lo llego a decir el club y el lugar Montessori, ¿no? Donde hay una sobre libertad, no. Tenemos que tener dentro de lo que nos marca también la Secretaría del Trabajo, cómo van a ser las jornadas, las responsabilidades de ambas partes, los tiempos de entrega. Estableciendo esto y con la madurez del trabajador, puede ser altamente funcional. No es bueno para todos, no es malo para todos. Habrá partes de la empresa que puede ser excelente y otras que no, que definitivamente por las características del área y del trabajador deba de ser presencial, con todos los cuidados que ya hemos establecido. Y pues sí, amor a la camiseta se va gestando, se va generando. Creo que ahorita los empresarios tienen un campo maravilloso. Yo te diría que hasta para cambiar a una nueva camiseta. Si en esos términos lo queremos ver, las cosas son tan diferentes, las cosas están evolucionando de una manera que nos atropellan, que yo diría, ¿y servía la camiseta anterior? ¿O tenemos un espacio para traer algo diferente y que sea más congruente con esta realidad? Entonces, te podría decir que esa es la experiencia que estoy viendo con otros clientes, con otras empresas, y que está siendo exquisito porque son motivaciones muy hechas a las características de tu población, y entonces el funcionamiento del home office puede tener hasta muchos beneficios. Perdón, Marta, ¿me permites agregar algo a esta misma pregunta? Por favor. Curiosamente, Antonio, desde tu visión, tú hablas del amor a la camiseta. Desde la visión del trabajador, el trabajador, como cualquier persona, tiene una necesidad de pertenencia. A través del home office no se percibe que él sea parte de una empresa, desde su casa. Y eso genera como consecuencia esa falta de amor a la camiseta. Lo que han estado haciendo en otros países que llevan mucho tiempo trabajando este concepto es hacer reuniones periódicas presenciales, reuniones que tienen una finalidad más social que laboral propiamente. Obviamente sí se le da un pretexto laboral, pero la finalidad es justamente generar ese sentido de pertenencia, de equipo y de que son parte integrante de tu empresa. Entonces, nada más lo pongo a tu consideración. Tú sabes cómo aplicarlo, pero es algo que se ha trabajado en otros países, sobre todo en Europa. Muchas gracias. ¿Me permite? Perdón, La adelante. siguiente es Janet González, por favor. Perdón, quería yo hacer un comentario en relación a este famoso trabajo de Homs, que en realidad, como tal, no existe todavía. O sea, lo que hoy la gente está trabajando en casa, pues fue resultado de una imposición que la propia ley no laboral, sino la determinación sanitaria, nos obligó a mandar a la gente a que trabajara a su casa. La realidad es que también se está abriendo una puerta para que muchos patrones comiencen a contratar gente, no en home office, sino por proyecto. Y que entonces le digan, para tal fecha necesito tal resultado, y eso va a provocar justo lo que se comenta. No tengo camiseta ni de ningún color, entonces yo hago mi trabajo. Hoy se me ocurre que me levanto a las 10 de la mañana, me voy al café de la Sirenita o me voy con mis amigos. Finalmente tengo una fecha determinada, cumplo y se acabó. Y entonces vamos a tener mucha gente trabajando por su cuenta y vamos a caer nuevamente en complicaciones legales para saber si esto es o no una relación laboral, para saber si es o no una persona que deba ser sujeta de aseguramiento al IMSS. Y se van a buscar, porque siempre es así, los mecanismos que al patrón le permitan justificar lo que tú ahorita comentas y por otra parte al trabajador decir, bueno, pues si no tengo la obligación de ir a la oficina,
bueno, pues entonces yo nada más cumplo con la temporalidad de mi trabajo, que sea correcto, me pagan, me dan mis honorarios y me voy con otro patrón, no importa, ¿no? Entonces vamos a vivir cambios todavía que debemos esperar, son dramáticos, sí, porque la situación así nos va a llevar, pero también a ti te va a dar la oportunidad de que si tienes la necesidad de un verdadero home office, imagínate que puedas estar contratando por proyecto a una persona no necesariamente en este país, puede estar en Centroamérica, puede estar en Europa. Entonces también se abren posibilidades para el patrón, solamente que hay que ser cauto y tomar esto con calma hasta que la legislación esté vigente y que sepamos qué va a ocurrir, porque otro de los problemas que tenemos es qué va a pasar en el área de seguro social con los riesgos de trabajo. Imagínate a tu trabajador en home office y que el señor se paró de su lugar donde tenía destinado para trabajar el día de hoy, bajó a la cocina, se quemó con el agua caliente y bueno, la mano le quedó terrible. ¿Es accidente de trabajo, sí o no? ¿Se cayó en la escalera? ¿Es accidente de trabajo, sí o no? Entonces todavía hay muchas cosas que debemos esperar la definición por parte de las autoridades y que sí van a tener una repercusión, pues no sé si en favor o en contra, pero siempre en todos estos aspectos, pues siempre hay algún perdedor, ¿no? Gracias. Ahora sí, Janet González, por favor. Ay, ¿sí me escuchan? Sí, muy bien. Sí. Ah, ok, perdón. Bueno, aquí lo que nosotros nos ha pasado es que hay trabajadores que hemos detectado que tienen COVID, los mandamos al seguro, pero no quieren ir, argumentan que pues porque se van a poner más mal o se van a morir, etcétera. Entonces, hemos accedido a que, bueno, vayan con un particular, nos traigan la receta, hemos incluso hablado con el médico que los atendió, pues para obviamente evitar alguna situación diferente, que nos mientan, por ejemplo. Entonces, si nos dice, son 7 días, tiene consulta, son otros 7 días más, nosotros respetamos y le pagamos el sueldo íntegro al trabajador, pero legalmente, pues sabemos que no existe una incapacidad. Ahora, ¿esto cómo nos podría afectar o es válido que lo sigamos haciendo? Si me permiten, esto es un área netamente de seguro social. Evidentemente no deberían hacerlo y si lo piensas seguir haciendo hay que protegerse. Ustedes deberían llevar una bitácora en donde el trabajador que presenta el síntoma que sea y de hecho le dolió el estómago y le dimos una pastilla, debería quedar en esa bitácora. Pero si en el caso específico dice, bueno, tengo tales síntomas, no quiero ir al seguro social porque me da miedo, que es muy válido también, ya nos lo explicó la doctora Marta, entonces tú vas a tener que manejar una leyenda en esa bitácora donde establezcas que el día de hoy, a tal hora, se atendió a fulanito de tal, presentó o dice tener tal sintomatología, se le instruyó de su derecho que tiene de acudir a los servicios médicos del Seguro Social y se negó porque dice que tiene miedo, no quiere morirse, lo que él te diga, la firma del trabajador y ahora sí te mando con mi médico para que tú quedes protegida como empresa y no estás obligado, desde luego, a estar pagándole menos el 100% de su salario, porque pues entonces literalmente estás aceptando que se trata de una enfermedad profesional. En el mejor de los escenarios, tendrías que pagarle lo que el Seguro Social le paga. Te pago el 60% a partir del 4.º día y debo registrar ese pago en la nómina como un subsidio por incapacidad para que yo lo pueda deducir como previsión social en el impuesto sobre la renta. Ok, muchísimas gracias. ¿De qué? Escamilla, el siguiente, por favor. M. Escamilla. ¿No? José Luis Zaragoza tenía también levantada la mano. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, José. licenciado. Sí, muy bien. Qué gusto saludarte, Lick, y a todo tu grupo. Pues Muchas mira, gracias. la verdad es que ha sido una plática muy interesante. Sabemos que hay mucho más de fondo en todo esto. Una de las partes importantes que yo quería comentar es precisamente esto del teletrabajo. Desafortunadamente, como nos lo dijeron al principio, esta pandemia pues nos agarró a todos con los dedos en la puerta. Hoy creo que nos ha ayudado a abrir nuevas posibilidades, a nuevos aspectos de trabajo que tenemos que tener. Yo recomendaría una de las partes importantes para mí, que es la parte de la capacitación,
pues es de que nos demos el tiempo de llevar a nuestros empleados a nuestro centro de trabajo, más que nada para prepararlos en las herramientas que hoy tenemos para comunicarnos, como es esto del Zoom que hoy estamos aquí viendo y practicando básicamente. Un ejemplo rápido, creo que muchos de los compañeros que están aquí ahorita en el webinar, el día de ayer tuvimos una conferencia con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que ellos convocaron. Había más de 500 participantes en la convocatoria, que era lo de la licencia digital, y nos aventamos media hora de resolver un tema tecnológico, porque pues muchos compañeros no apagaban el micrófono. Entonces, realmente hoy las herramientas que utilizamos, pues no las sabemos utilizar. A muchos nos agarraron aprendiendo en cada webinar. Hoy en día, gracias a Rocío, ya muchos de nosotros hemos visto algunas bondades más de todo esto. Pero sí es invitar a las empresas a que pues, reconsideren, lleven nuevamente a sus trabajadores a la sala de capacitación y nos enseñen cómo manejar todas estas herramientas que hoy tenemos. Eso evidentemente hará que nuestros trabajadores pues, se sientan más comprometidos con nuestras empresas. Definitivamente las secuelas que deja el COVID, se los puedo decir, efectivamente son muchas. La parte de la memoria y la parte de ya no dormir tus 8 horas, como que ya forma parte de tu secuela que te va dejando todo esto, y pues que hoy en día tenemos que ir trabajando. Hoy nos abres otra gran preocupación, licenciado, con el tema de la Canacar y el convenio, ya que formaba parte para muchas empresas, incluso pues de una oferta de trabajo que hoy en día pues manejamos para todos los que buscan un trabajo. Desafortunadamente, pues si nos quitan esto, créeme lo que para muchos va a ser un tema, ¿no? Pero con eso tenemos que trabajar y es la nueva normalidad con la cual tenemos que trabajar. Y la otra parte finalmente es algo de lo que yo aprendí mucho de ti en nuestro proceso profesional, pues el hecho de que tenemos que documentar. Hoy todas las normas están ahí. Ya en una ocasión yo lo comentaba, ¿qué queremos ser? Empresas que nada más cumplen con la visita y darle una mordida al inspector para que nos pase y ya no nos moleste al año siguiente, o realmente lleve sus controles, que ya realmente lleve hasta el apunte del Alka-Seltzer o del Mejoral o del desenfriol que nos dieron, y formar realmente una empresa socialmente responsable que realmente vea por los trabajadores. La verdad es que sí es mucho trabajo, pero al final, cuando tienes todos los elementos, pues eso va a lograr que evites multas, evites temas que desafortunadamente todos lo sabemos. Viene el Seguro Social, nos hace una inspección, todos temblamos, y luego llega el Infonavit, y el Infonavit pues incluso hasta te congela las cuentas, y ahora sí que agárrate porque hoy sí estás en un grave problema. Entonces, hoy sí creo que todas las empresas debemos de formar parte de una empresa responsable y tratar de que todos los documentos pues los tengamos. Finalmente, es nuestro trabajo y es algo que debemos de hacer todos los que tenemos una responsabilidad, que es el de proteger a la empresa y de la mano pues con nuestros trabajadores. Muchas gracias a todos. Saludos. Gracias a ti, licenciado. Gracias. Erika. Erika Pero Sánchez. muchas gracias. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hola, Me da mucho Erika. gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad de participar. Bueno, yo quería hacer un comentario respecto a la pregunta que hizo José de Salcillo, respecto al tema de ponerse la camiseta y cuál es la reacción del personal ante tener que irnos a casa todos de un día para otro, ¿no? Definitivamente una situación de crisis puede sacar lo mejor de todos y también lo peor, ¿sí? Yo he visto casos dramáticos en que los empleados de plano se tiran a la hamaca y no hacen absolutamente nada y bueno, temas de esos hasta temas donde los líderes o los mismos empleados sacan cualidades que ni siquiera ellos mismos conocían. Entonces, considero que esto es una lección, una experiencia bastante intensa
para las empresas y para los empleados, para todos los que participamos, en la que pues conocemos mucho más a nuestros empleados y también mucho más a nuestra empresa. Considero también que es muy importante, de suma importancia, de gran peso, que las empresas comiencen a realizar estrategias. En el caso de mi empresa ya las hacen desde hace algunos meses, casi cuando empezó la pandemia, algunas estrategias en las que los líderes fuimos más desarrollados y nuestros equipos trabajaron de una forma más dinámica, más cercana. Incluso tuvimos tal acercamiento que conocemos más ahora de nosotros mismos y de nuestros colaboradores que antes, cuando estábamos de forma física, ¿sí? Entonces, creo que esto tiene mucho que ver en las estrategias que la empresa genere, las dinámicas que implementen, la cooperación del mismo equipo. Bien decía José, ¿qué hacemos con el ponerse la camiseta y cómo? Pero yo creo que definitivo depende de estrategias. ¿Cómo toma la empresa el tema? ¿Cómo lo ataca? ¿Cómo lo analiza? ¿Y qué es lo que implementa para sacar lo mejor de su gente? Yo creo que va por ahí la situación. Se conocen cosas grandiosas, se conoce lo mejor de todos y también lo peor de todos. Entonces, aquí ese es un análisis profundo de con quién estoy, con quiénes cuento, quiénes quieren permanecer y quiénes no. Es una excelente oportunidad para hacer ese filtro que necesitamos las empresas para quedarnos con lo mejor, y pues los que quieran continuar, pues adelante, y los que no, pues también, ¿verdad? Claro. M. Escamilla. Todavía está por ahí M. Escamilla, que tenía la mano levantada. No te escuchamos. ¿No? Me parece que sí está hablando, pero se escucha muy, muy, muy bajito. O no sé si... Yo no escucho nada. se escucha muy bajito. Si quieres escribir tu pregunta en el chat y la leemos, por favor. Mientras le damos la palabra a la psicóloga. Muchas gracias, Rocío. Sobre lo que Erika nos estaba compartiendo, hemos tenido la oportunidad de trabajar con los grupos de los directivos, de los gerentes. Y como bien plantea ella, es una oportunidad de reconsiderar los objetivos, no nada más desde una parte de la productividad, sino más allá. Es como el confrontar y con mi empresa, con mi trabajo, qué estoy haciendo con esta experiencia como empresario, como directivo, como ejecutivo. Y entonces por derrama podemos generar nuevos proyectos en donde la gente toma una empatía, todo el capital humano toma una empatía. Entonces, sí, definitivamente son los nuevos espacios que una situación tan crítica nos está brindando y que creo que hay que aprovecharlos por mucho a la brevedad, porque esto es un crecimiento que por derrama generará muchas otras más oportunidades, y es donde yo les decía que la creatividad que se está generando a través de sí confrontarnos, sí cabe la posibilidad de decir, nos vamos a confrontar todo lo que se ha creado, todo lo que representa esta empresa, todo lo que se ha brindado, qué somos ante este cliente, porque de aquí que al cliente se le puede regalar también esta nueva visión y vamos a generar otro tipo de alianza con él. Entonces, creo que ahí tenemos un campo maravilloso, no nada más con nuestra gente, nuestro equipo, sino decirle al cliente, mira lo que estoy ofreciendo, cómo me estoy sofisticando, sí desde esta parte humana, ¿por qué no decirlo? Pero una parte humana bien cuidada va a generar productividad. Eso no lo digo yo ni remotamente, lo dice toda una serie de estudios de estadística de los países que tienen un avance muy profundo, porque hoy no es el tema, pero bueno, sabemos que existe la Agenda 2030, sabemos de estas normas a nivel más que internacional, el Pacto en París del 2015, y de ahí podemos hacernos como pioneros en nuestras empresas de saber que estamos de verdad comprometiéndonos para este crecimiento y este desarrollo, y que, insisto, va a tener un impacto muy, muy claro en esa productividad y calidad de servicio. Gracias.
Nada más para ahondar un poquito más en esto, por ahí se comentaba también no solo la parte del teletrabajo, sino el aprendizaje a distancia. Aquí uno de los paradigmas era, no, es muy difícil emplear las nuevas tecnologías con el operador. Sin embargo, decidimos romper esos paradigmas, ¿verdad? Y ahorita tenemos trabajando a un grupo de 15 instructores operadores. No tienen ustedes una idea, o sea, nosotros somos los primeros sorprendidos. Tenemos a un operador instructor de Antonio y tuvimos que empezar del aspecto tecnológico, por ejemplo, hasta decirles cómo descargar el Zoom, ¿no? Cuestiones de esa naturaleza, pero, o sea, con una avidez de aprendizaje impresionante, con algunos operadores, por ejemplo, que se paraban, se orillaban, y estar conectados en carretera desde su camión, tomando el curso, ¿no? Entonces, efectivamente, esta es una era donde se rompen muchos paradigmas, donde sin duda alguna esta cuestión de la identidad, tenemos que romper nosotros mismos lo que creíamos anteriormente posible para entrar a una nueva era con nuevas ideas, nuevas prácticas y no presuponer nada, ¿no? O sea, creo que tenemos ante nosotros un panorama muy amplio que sin duda alguna tenemos que aprovechar. Pues si no tienen, no escuchamos a M. Escamilla, ni nos escribió tampoco en el chat, así que si no hay alguna otra pregunta, bueno, el doctor quería hacer un comentario para terminar. Sí, así es. Adelante, doctor. Sabemos que nuestra población la dividimos de dos partes. La gente que es administrativa y los operativos, que en este caso, valga la redundancia, son los operadores. La gente administrativa pues se mete a la parte del Zoom, a estar haciendo todo este tipo de teletrabajo y hacer lo que está comentando tanto la psicóloga y los demás. Pero si le damos también capacitación, como lo estabas diciendo, a los operadores, ellos aumentan y se ponen también la camiseta de la empresa. Al saber en un momento determinado, si se les dan las pláticas precisamente del cuidado que deben de tener para evitar un contagio, se sienten muy cuidados por parte de la empresa. Si les empezamos a decir cuáles son las medidas, qué tipo de medicamentos, porque sabemos que no hay preventivos, pero sí nos aumentan las defensas, como la vitamina A, C y D, y que tienen que guardar la distancia, aunque sabemos que también muchos de ellos son supermanes y no quieren hacer caso de esto, una gran mayoría sí hace caso. Y aumenta su pertenencia a la empresa y se sienten cuidados por uno. Cuando se hace la división de la gente de riesgo, de los que son hipertensos, de los que son obesos, de los que son diabéticos, más cuidados todavía se sienten. Si son de la tercera edad, con más cuidado, aunque hay veces que, muchas de las ocasiones, la gente que pertenece al grupo de la tercera edad responde más fácilmente y se sienten cuidados y le echan más ganas a su trabajo. Uno de los grandes peligros que tenemos con el contagio para los operadores, o sea, hablo de los operadores porque la parte administrativa podemos tener un control más estricto, pero con los operadores tenemos un ámbito muy abierto. Ellos tienen que bajarse a comer, tienen que bajarse a bañar, y en esos lugares se pueden contagiar, y es donde debemos de tener mucho cuidado con esto. Tener siempre la situación de darle las pláticas, de revisarlos, de hacer su examen previo al viaje para evitarnos problemas. Esto es algo que les sugiero. Y pues es todo. Muy bien. Aquí en el chat nos pregunta M. Escamilla si una vez pasada la cuarentena de alguien que ha tenido COVID, ¿es necesario hacerle alguna prueba? Sí. O sea, cuando se dan de alta del hospital, se les tiene que hacer su prueba, situación que no hace el Seguro Social por falta de recursos aparentemente, pero se le tiene que hacer la prueba para que salga otra vez negativo el PCR. Ahora, el PCR nos da un 99.9%
de confiabilidad de la prueba. La prueba de antígeno del COVID nos da una confiabilidad del 93 al 98%. Y la prueba de saber las inmunoglobulinas, la IgG y la IgM, es solamente para ver si creamos anticuerpos. Eso nos da una confiabilidad del 50%. Cada uno de nosotros respondemos de una manera muy diferente. Por eso tenemos a gente asintomática o gente que se pone gravísima. Además, se les tiene que estar haciendo una radiografía. La prueba, o sea, no nada más es la radiografía simple de tórax, se le tendría que hacer una tomografía y eso sería en el Seguro Social, que tampoco se lo hacen. Pero con una simple radiografía de tórax, una teleradiografía de tórax, vamos a ver el avance o la mejora que ha habido de los pulmones, que es básicamente el problema. Y también, en un momento determinado, si empezamos a detectar problemas de tipo cardiológico o neurológico, pues hacer pruebas. En el caso del corazón, hacer un electrocardiograma. Y en pruebas neurológicas, pues ahí sí tendríamos que enviarlos al Seguro Social para que inclusive les hicieran una tomografía. Eso sería lo recomendable para todas estas personas. Muy bien. Pues les agradecemos muchísimo a los 4 ponentes su participación. Creo que es un tema que da para mucho, ¿verdad? Pero les agradecemos muchísimo. Igual les agradecemos a todos los que están de visita constante en este webinar, a los que nos visitan ocasionalmente también. Que bueno, es un espacio que hemos destinado todos los jueves para pues compartir temas de muy diferente índole. El jueves pasado hablamos de combustible, hoy estamos hablando de COVID, ¿no? Y seguramente el jueves próximo hablaremos de un tema totalmente diferente, pero que nos atañe a todos en el transporte. Les damos muchísimas las gracias a todos y cada uno, especialmente a nuestros ponentes invitados, y nos vemos el próximo jueves si Dios quiere.